Tenemos la posibilidad de rememorar una vez más quién fue el general don José de San Martín, el paso en la inmortalidad. Bueno, adelantado, ¿no? Por cuestiones que benefician al turismo. Del 17 pasamos a este día 15 de agosto, pero en definitiva nos queremos tomar ese rato para redescubrir quizá o revisualizar o revisar, como lo quieran decir, quién fue y quién es todavía en nuestra historia argentina el general José de San Martín. Roberto Tripoloni, historiador que siempre nos alumbra sobre estos temas, está con nosotros. ¿Cómo va, Roberto? ¿Cómo va? Buen Muy día. bien, ¿ustedes? Buen día, bien, muy bien. Feliz cumple. Gracias. Demorado, Gracias. feliz cumple. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, hoy me dejaron chupetín acá sobre el guión. Gracias, Marco. Me dijeron para endulzarte la mañana. Divino. Eso de la secundaria. No importa, pero vale, es un gesto. Es un gesto, me encantó. Roberto, bienvenido al programa, como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. San Martín. San Dios, Martín. ¿Cuánto da para hablar San Martín? Bueno, son esos tipos, viste, tipo mágicos, que mientras más lees, mientras más buscas, parece que te da material todo el tiempo, ¿no? Igual a mí me gusta mucho, bueno, tenemos un amigo común que es, ayúdame, se me fue el nombre. Marcelo Calabria. Calabria. Martiniano, por cierto, y compañero del secundario. Ahí está, mirá. Marcelo, en un libro, Sí. logró esto que muchos por ahí deseamos o queremos, que es bajarlo del bronce al prócer y hablar del ser humano que estaba detrás de ese Claro. Sí, prócer. un libro hermoso, se llama San Martín en Más allá del bronce. Exacto. Es muy lindo, ahí habla un poquito de esta humanidad, ¿no? Esto que tenemos tan lejano por los relatos escolares, por la cantidad de monumentos que hay en todas partes del país y del mundo. Sí. Entonces a veces cuesta porque lo vemos como un tipo prácticamente inalcanzable, difícil de entender, ¿no? Porque también la historia oficial ha hecho un poco esto de, bueno, nada, nunca podemos hablar mal del tipo. Bueno, era un tipo, era un hombre con grandes aciertos, con fallas también, que a mí eso también me parece súper interesante, ¿no? Esto de humanicémoslo, pensémoslo del otro lado, del costado de los temores, de los nervios, de todas estas cuestiones. Así que hoy es una fecha, hoy no, digamos, en unos días va a ser una fecha, se corrió por esto que vos decías, pero bueno, sí, es un tipo que es alucinante y que Mendoza, digamos, lo acapara un poquito de alguna manera, ¿no? ¿Querés que hagamos como dos columnas, me parece un poco de virtudes, esas virtudes y que de hecho deja, ¿no? su legado, y después algunas fallas, porque digo eso de humanizarlo también. ¿Cuáles serían esas virtudes y esos defectos? Sí, yo creo que igual se llena muchísimo más la de los, ¿no? Totalmente, la de las virtudes. Pero es bueno conocer todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, San Martín también tenemos que pensarlo en esta historia que parece gigantesca, enorme, ¿no? Que son solamente 10 años, ¿no? Todo lo que conocemos de San Martín, esto de que llegó al Río de la Plata, se va al Ejército del Norte, batalla de San Lorenzo, gobernador de Cuyo, cruce de la cordillera, campaña de Chile, campaña del Pacífico, ¿no? Entrevista de Guayaquil, bueno, todo lo que conocemos, el retorno, son 10 años. Qué increíble. ¿No? En una década el tipo, ¿no? nos mete libros y libros en muy poquito tiempo. A mí me gusta recordarlo un poquito a San Martín más de este costado humano, ¿no? Pensándolo como un cuyano que definitivamente él se termina sintiendo. Es como, ahí hay una simbiosis, ¿no? Con Cuyo, digamos, con Mendoza y San Martín, porque... Su querida Tebaida. San Martín, sin duda, ¿no? Claro. Pensémoslo también de este lado, ese general de bronce que dice, yo quiero terminar mi campaña y me quiero retirar como un paisano, me quiero ir a mi chacra de Barriales para cultivar la tierra, ¿no? Vivir en paz. Creo que él en Cuyo, acá en Mendoza, digo Cuyo porque en ese momento es la gobernación intendencia de Cuyo, que es Mendoza, San Juan y San Luis, pero básicamente está acá instalado en Mendoza y él encuentra, creo, una paz que no va a encontrar en ningún lugar, ¿no? Esto de acá también se transforma en padre, ¿no? Ese 24 de agosto del 16 se transforma en papá, pasea por la Alameda, ¿no? Estas cuestiones tan cotidianas de cualquier persona, ¿no? Que, bueno, eso me parece a mí
alucinante. Para alguien que no ha estado tan metido en el Sí. estudio hasta de lo mínimo, como es tu caso, ¿por qué no logra eso? ¿Por qué no logra quedarse acá en Mendoza? Bueno, no logra quedarse en Mendoza porque hay internas políticas. Eso es lo primero, digamos. Nosotros muchas veces en los manuales de historia se recuerda permanentemente o se sigue repitiendo esto de ¿qué hizo San Martín? Liberó Argentina, Chile y Perú, como si fuera un tiqui, 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 ¿no? Eso es de colegio, ¿viste? Claro. Fin. Muy escolar. Es como- Es muy Completen escolar. el renglón. Totalmente, bueno. Sí, sí, sí. Acá tenemos que ampliar un poco, analizar un poco esta situación, porque cuando San Martín se instala acá en Cuyo, el objetivo no es Argentina, Chile y Perú. Si bien va a garantizar la independencia de lo que en ese momento son las Provincias Unidas en Sudamérica, todavía no nos llamamos Argentina, él las garantiza derribando o terminando con la amenaza de los realistas, que son los ejércitos del rey, ¿no? Los españoles, en Chile, para ir y romper con ese bastión que se había hecho muy fuerte en Lima. Entonces, por eso siempre el objetivo es Lima, pero el objetivo es la liberación de los pueblos americanos, ¿no? Él busca liberar América completa, que después, cuando llega a Lima, digamos, hay muchos problemas internos. Si el que piensa que la grieta es actual es porque no ha leído de historia, de que queremos ser una nación independiente o autónoma, ya tenemos dos posturas muy fuertes de división. Y bueno, la división contraria a San Martín, podríamos decir, le quita el apoyo, ¿no? San Martín está en Perú sin un mango, lleno de enemigos, no lo quieren. Bueno, hay una cuestión que es bastante compleja, ¿no? de demarcar, pero cuando él retorna, que él deja el ejército, que se lo deja en manos de Bolívar, porque no tiene apoyo, no tiene Claro. ni siquiera para darles de comer a sus soldados, él retorna para vivir en paz, y el famoso monumento que está en el Manzano Histórico, donde hay una persona abajo que es Olazábal, que lo está recibiendo, le está diciendo, Sí. usted corre peligro, Sí. ¿no? Usted corre peligro, y él se va de alguna manera a esconder a la famosa Tebaida durante un tiempo hasta que se tranquilice la situación, porque medio que lo han declarado como un traidor a la patria, ¿no? Entonces, pensemos en este Máximo Prócer, en el Increíble, padre de ¿no? la patria, como se llama, escondido, ¿no? Y que está esperando porque quiere visitar a su esposa, que se está muriendo. Esto también está en Buenos Aires, su esposa con su hija se está muriendo. Él ni siquiera se puede despedir de ella. Él tiene que salir escondido, toma a su hija y se tiene que exiliar, ¿no? Entonces, también cuando pensamos a nuestro prócer, a mí también un poco me gusta pensar en esto, ¿no? Cuánta ingratitud lo termina rodeando. Está bien, ahora se habla, se le dedica días, se le dedican monumentos. En ese momento, pensémoslo, San Martín expatriado, exiliado, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil de pensarlo, porque, bueno, los políticos de ese momento son los que no le perdonan la famosa desobediencia. Él le dan una orden, como militar la tiene que responder, y no lo hace, ¿no? Que hay en el 20, en la famosa batalla de Cepeda, está Buenos Aires enfrentado con el litoral de Artigas, que están los federales, y hay una guerra que es inminente, y el ejército más grande que hay en estas provincias que le responden a Buenos Aires, podríamos decir el ejército de los Andes, que en ese momento está en Chile preparando la campaña del Pacífico. Entonces le piden a San Martín, che, vení, dan una mano, loco, acá Claro. no van a pasar el trapo. Bueno, y San Martín se niega, y ahí es donde se le da de baja al ejército de los Andes. Él logra hacer un papel administrativo para que decir, bueno, no, ya no, como que medio que no depende de mí, ¿no? Se da de baja al ejército, se le pone otro nombre, qué sé yo. El tema que esa acción no se la perdona, porque va a pasar lo peor. Después el litoral le termina ganando a Buenos Aires. A lo mejor si hubiera sido al revés, medio que nada, quedaba el resentimiento, pero es fuerte porque el litoral arrasa contra Buenos Aires, ¿no? Contra el directorio de Rondó. Y bueno, y esa espiga queda ahí. Entonces medio que le habían hecho la cruz a San Martín. Ahí deja de recibir ayuda, ¿no? Ahí empieza toda esta crisis, ¿no? Hacia el ejército de los Andes. ¿Y cuándo logra darlo vuelta y convertirse, digo, en lo que es hoy y será recordado por siempre en la historia, ¿no? Claro, bueno, él ya estando exiliado empieza a recibir visitas destacadas
durante mucho tiempo empieza a recibir visitas destacadas. Pensemos que San Martín muere grande, ¿no? Sí, Si sí. bien ya de joven o cuando está acá, que tiene 30 y pico de años, ¿no? Ya tiene de todo, ¿no? Porque tiene artrosis, tiene molestias estomacales por todos lados, le pasa de todo. Bueno, él muere grande, pero ahí ya recibe visitas y de alguna manera la historia de Mitre, que va a ser después entre estas peleas entre unitarios y federales, casi 50 años de los que estamos hablando en las guerras de independencia, Mitre empieza a escribir sobre San Martín y en esta formación de nación, porque Mitre le da el inicio como a la formación o a la organización del Estado que conocemos actualmente, ¿no? Como el primer presidente después de la batalla de Pavón de 1861. Entonces Mitre es nombrado presidente. Mitre es como, nosotros podríamos decir que un gran historiador, podríamos estar de acuerdo, ¿no?, con su visión, pero hay que pensarla en el contexto del momento. Y Mitre lo va a ocupar, lo utiliza a San Martín, ¿no? Lo utiliza como, bueno, ¿cómo unimos a este intento de país o de nación que está dividido y que ha estado en guerra? Han habido unas guerras que son terribles, más de 50 años de guerra entre unitarios y federales, tratando de organizar un país, y este tipo, Mitre, lo encuentra a San Martín como un factor de unión. El nexo para romper con la grieta hubiese sido. Digamos, Una cosa así. nadie discutía a San Martín, Claro. ¿no? De hecho, hoy día nos pasa Sí, esto sí, de sí, sí. medio que no lo discutimos. Bien. Entonces, Intocable, impoluto. total. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo ocupa Mitre como esto, ¿no? Este es el referente de nuestra nación, hay que seguirlo, escribe sobre él. Bueno, ahí empieza un proceso, que no es solo acá. Si nosotros lo pensamos y vamos del otro lado de la cordillera, O'Higgins, sucedió lo mismo con O'Higgins. Exacto. El que ha tenido la suerte de viajar fuera del país, digo, en Europa, por ejemplo, va a haber estatuas de Napoleón. Si va a Centroamérica, van a ver a Bolívar. Bueno, ¿no? Entonces, todas estas naciones que se empiezan a formar, medio que es la estrategia que empiezan a utilizar. Ocupemos estos tipos como factor de unión, ¿no? Que Sí, son sí, estos sí, tipos sí, sí. intachables para la formación de la nación. Roberto, para cerrar, ¿con Sí. qué, cómo decirlo, con qué momento, con qué frase, con qué rasgo de la figura sanmartiniana te quedas? Yo me quedo con un factor de austeridad, Ok. ¿no? Esto de que él no es ese tipo de bronce. Que sería todo un mensaje para estos tiempos, ¿no? Totalmente. Pensemos que San Martín dona su sueldo como gobernador, parte de su sueldo, dona parte de su sueldo como general, les exige a sus oficiales que donen parte de su sueldo, come en el fogón con los que eran esclavos, ¿no? Tiene una casa con un piso de tierra en el campamento de instrucciones, digamos. Es un tipo súper sencillo, súper simple. Esa es la parte que a mí más me agrada de él. Estaríamos necesitando más hombres sanmartinianos, ¿no? totalmente. En estos tiempos. Totalmente. Gracias, Roberto, como Bueno. siempre. ¿Puedo mandar un chivín? Claro que sí. Súper cortito. Sí. Bueno, Ya aprendió de tele, me gusta. Muy bien. Sí, excelente. Estoy aprendiendo. Bueno, nada, si les gusta la historia me pueden buscar en Instagram. Obvio. Creo que ahí Sí, no estaba sé si saliendo. ha estado Excelente. saliendo. Estaba saliendo. Y otra cosa, Tripolone-Roberto. Roberto. Ok. Excelente. y una cosita más que Coco lo hemos tenido históricamente en estas jornadas. Estamos haciendo unas jornadas sanmartinianas que son charlas con grandes expositores en toda la provincia. Son todos los viernes de este mes. Este viernes próximo estamos en la nave universitaria. Te podés inscribir en las redes de la Muni de las Heras para recibir la certificación de la Universidad de Cuyo, que son gratuitas. Hay que ir porque están buenísimas. Muy bien. Buenísimo. Gracias, Gran invitación. chicos. Gracias, Roberto.